Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, la escuchamos. Hola, hola. Escucha, no puedo conectar la cámara, no sé qué le pasa a esto. A ver. No, se me quedó como pegada en una imagen. Bueno, no me resulta. Bueno. Vamos a... eh, vi que me enviaron algunos de ustedes el avance sobre el Policy Brief. No alcancé a leer al detalle el de Carlos y Paulina porque lo vi ahora hace un rato nomás. Entonces, no va a ser mucho lo que les puedo decir, solamente leí hasta una parte nomás. Pero les voy a mandar comentarios. Alcancé a ver mejor el otro que me enviaron de Natalia y Alejandra, eh, que está bastante claro. A ver, voy a compartirles la pantalla. Eh, Natalia y Alejandra identificaron el problema del déficit de televisión con un enfoque educativo para niños en Chile. Entonces, esa es la problemática, que es muy contingente y está muy clara. Acá para contextualizar, eh, van a hablar sobre cifras de televisión infantil y educativa antes de la pandemia, si existía o no. Hola, profe, aquí estoy yo por si acaso, Alejandra. Ya, perfecto. Estoy hablando justo de tu coso. En Sí, general me me dijo. parece que está bastante bien. O sea, que va bien encaminado. Ok. Eh, lo que sí tienen que tener en cuenta es que esta propuesta que plantean, lo de la mesa de expertos, no sé qué, tiene que tener un fundamento. Obviamente tienen que ustedes, bueno, ¿por qué este es el camino? ¿Por qué esto y no otra cosa? O qué sé yo. Entonces tiene que estar justificado y se tiene que eso fundamentar. ¿Ya? La creación del canal público también, obviamente, alinear las bases curriculares y mapa de progreso. Yo encuentro que están bastante claras las propuestas, son tres cosas, tres recomendaciones. Eh, el contexto del problema con las cifras, eh, yo creo que también el contexto de la situación actual también puede servirles para justificar la urgencia de este problema, porque en situaciones extremas como esta se puede ver por qué es tan necesario tener una televisión educativa y qué sé yo. Pero hay harto, o sea, hay harta evidencia, veo que están bien documentadas ustedes, entonces me parece que está bien encaminado y se ve coherente el Ya. trabajo que plantea. Pero hizo una sugerencia que no la alcancé a notar bien, profe, que era de... Pero en general es que la recomendación tiene que estar fundamentada, ¿ya? Ah, ok. Obviamente, y ese fundamento eh, se tiene que eh, respaldar por algunos datos, por evidencia, por lo mismo que ustedes hayan escrito en el punto anterior, por ejemplo. Eh, Obviamente no pueden salir esas recomendaciones de un sombrero, así como de la nada. Tiene que haber una coherencia en el relato. Sí, Si claro. ustedes están hablando como de crear un canal público, obviamente esa es la que me parece más coherente, de crear un canal público porque no existe, porque hay un déficit, porque la gente lo quiere, porque la gente dice que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido bien evaluado. Entonces, como consecuencia de eso, obviamente, parece coherente que se recomiende crear un canal. ¿Ya? Entonces tiene que ser como en ese orden. Creo que está bien lo que ustedes están haciendo acá. O sea, la recomendación es en general para no olvidarse que tiene que haber una coherencia y, como les decía, que no salieran de un sombrero las recomendaciones. Pero sí, como siempre, les pido que tengan mucho cuidado con la redacción. Acá no vi mayores problemas, pero la redacción, la ortografía, la gramática, etcétera. Y este no lo alcancé a ver el otro muy bien. Eh,
como para dar una opinión un poco más, o para comentárselo un poco más en detalle. Así que le voy a mandar comentarios. Les voy a mandar comentarios después escrito, pero entiendo yo que la problemática es la falta de atención en la salud mental de los universitarios. Pero prefiero escribirles después comentarios a ustedes porque no me faltó leer una parte como más en detalle. ¿Ya? Y entonces vamos a... No sé si hay alguna duda en general respecto del trabajo que tienen que hacer. Profe, Sí, dígame. profe, a mí me pasa que ya uno tiene que tener harto antecedente del tema que está investigando. Sí. Es súper Ujú. importante esto. ¿No hay cabida para una opinión breve al final? Lo que pasa es que la opinión puede estar de forma implícita en lo que tú estás recomendando, o puede No, estar, claro. pero no, Direccionando, digamos, camino como solución. exacto, exacto. Puede haber una opinión personal, pero tiene que igual distinguirse que es una opinión y no un fundamento, porque los policy briefs están en una categoría de documento que es más bien técnico también. O sea, son documentos políticos, pero también son documentos que tienen información técnica, entonces hay que ser cuidadoso eh, en, 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 distinguir y en uno hacerlo explícito como redactor de qué es opinión y qué es un dato efectivo o una realidad o un hecho, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que el lector de esto, ya sea un asesor o quien sea, pueda entender eso. Eh, pero no es el objetivo que ese asesor conozca tu opinión, ¿ya? O conozca la opinión así como lo habíamos visto en una columna. Eh, obviamente en todas las cosas que uno escribe siempre, o sea, hay una dirección, hay un foco, hay una intencionalidad. Y eso sí tiene que estar presente en un policy brief, porque por algo hay una intención de intervenir la realidad social, de intervenir la toma de decisiones, de influir esa toma de decisiones. Entonces, no es necesariamente esa opinión, de hecho creo que es peor, que esa opinión esté de una manera tan explícita o así como uno opinaría en una columna de opinión. O en un comentario como en una carta o algo así. Creo que eso le podría incluso hasta restar un poco de fuerza al documento. Pero también todo depende de cómo se plantee esa opinión, porque si se está hablando obviamente se muestra la evidencia y se concluye con una opinión y esa opinión está respaldada por esa evidencia, eso es perfectamente posible. Lo otro, profe, hay muchas cifras y mucha información en Internet, muchísimas. Si uno busca de un tema en específico, hay cifras, hay gráficas, hay un montón de cosas. Ahora, si nos llegara a pasar, no sé, que algún lugar la información no es fidedigna y hacemos el policy brief que supuestamente es una información oficial. La idea es que puedan buscar la información en lugares que sean o en espacios que sean creíbles. O sea, por ejemplo, no vayan a citar de Wikipedia o cosas así. Utilizamos Eh, unas investigaciones que hicieron en la Universidad de Chile hace poco tiempo. por ejemplo, eso está bien. Si los policy briefs utilizan eso, como que obviamente hay algunas instituciones que van a tener muchos recursos y capacidades técnicas para ellos levantar su propia investigación y para ellos levantar su propia evidencia y sus hallazgos. O incluso a veces el policy brief va a ser solo para mostrar los hallazgos de esa institución. Pero en otros casos, otras organizaciones lo que hacen es utilizar información que ya haya sido construida por otro o evidencia que ya haya sido presentada por otro.
Pero claro, que esa evidencia funciona y sirve para los propósitos de esta organización que quiere influir en una decisión en particular, que justo se esté discutiendo algo sobre ese tema o haya pasado algo en relación a eso, etc. No es nuestro caso. Claro, claro. Pero por ejemplo, si pasara algo, no sé, cuando pasó, por ejemplo, el tema de la salud mental de los estudiantes, fue como hace un año, no me acuerdo, hace 2, ya no me acuerdo muy bien. Sí, sí. Claro, ahí obviamente era un tema mucho más contingente, habían protestas, se estaba levantando la bandera recién. Quizás ahí salieron encuestas rápidas, no lo sé, no lo recuerdo, o salieron a lo mejor algunos expertos hablando de la materia, presentando a lo mejor investigaciones que no habían visto nunca la luz, que estaban ahí en el mundo académico, en el mundo de los expertos. Entonces, ahí también pueden revisar si encuentran algo por ahí, algo que haya pasado hace 2 años. Okay. También les recomiendo buscar en buscadores que son más académicos. En el mismo Google académico, no sé si lo han usado, Sí. Ahí pueden encontrar papers y cosas así. Tengo creo que una clase que hice de eso en otro curso. Pero bueno, esa es la idea. No sé si tienen más consultas sobre esto. Ya, vamos a la clase de hoy. Hoy día vamos a... otra cosa que les quería mencionar. Hay otro concepto que yo he visto que se utiliza para referirse al policy brief. Lo he visto, pero también a lo mejor usted en su vida laboral se van a topar con este concepto de minuta. Que también es una cosa que se usa mucho en las organizaciones, en las instituciones, como en la administración pública en general. Es un concepto muy utilizado y hay distintos tipos de minuta y pareciera ser que es como muy laxo el contenido o los tipos de minuta que pueden haber. Entonces puede ser desde el acta de una reunión, que puede ser una minuta, o puede ser algo parecido a un policy brief también, que es una minuta que contiene una recomendación, o minuta de recomendación también le llaman. Eso también puede ser como un policy brief. No sé si me explico, pero probablemente ustedes se van a encontrar con documentos que van a tener esta misma funcionalidad del policy brief, pero la gente o en la cultura organizacional o de esa institución o en ese ámbito no le van a llamar así, ¿ya? Entonces eso también para que lo tengan presente y le pueden llamar minuta, ¿ya? Pero también en otras organizaciones le pueden llamar minuta a un acta, como les decía, de una reunión o a también le pueden llamar minuta como solamente a un punteo de recomendaciones que sea como mucho más breve que un policy brief. Entonces ahí tienen que siempre estar atentos porque no hay como una regla general que diga, bueno, así como lo es más claro como esta es una noticia, este es un reportaje. Esto. O sea, mi percepción es que en el mundo de las organizaciones los documentos tienen nombres que van cambiando y eso depende mucho de la cultura organizacional de ahí. Pero ustedes lo que tienen que saber es como, bueno, ese documento tiene este objetivo, bueno, le llamen como le llamen, tiene el objetivo de influir, de presentar argumentos técnicos y una recomendación, listo. Entonces, da lo mismo como le llamen. Ustedes ya saben qué tipo de documento es, cómo se hace, cuáles son sus partes y su propósito, etc. Y entonces vamos a hoy día hacer esta última clase de estos instrumentos no periodísticos. Dígame. Dime. Perdón, lo que pasa es que me conecté hace muy poquito porque tenía lento el internet y nuestro grupo subió el documento hace como 10 minutos.
No sé si tenemos que presentar o vamos a recibir las correcciones No, después. yo les voy a hacerle las correcciones y lo mandaron ahora. Se los mando. El otro grupo también lo subió como a las 6, entonces solamente ahora le pude comentar a Alejandra y a, creo que no me acuerdo cuál era el documento, sí, y a Natalia. Solamente eso Ya, les súper. comenté. Ya. Oh, Así que el otro documento, o sea, las personas que lo subieron después se los voy a mandar con comentarios para que sigamos avanzando en la clase. ¿Ya? ya, profe. Lo que pasa es que coincidentemente trabajamos el mismo tema que Paulina y Carlos, ¿Sí? pero está todo ahí, lo subimos hace como 10 minutos, para que después lo pueda revisar. Ya, ya, ok, perfecto. Ya, bueno, Son copiadores. Gracias, profe. ahí van a ser, vamos a poder comparar. A ver, vamos a seguir con esta clase, esta va a ser la última clase de instrumentos no periodísticos, vamos a ver dos cosas muy puntuales que ocurren o documentos que se generan en las organizaciones y que es bueno que ustedes sepan qué son, qué contienen, cómo se hacen. No vamos a hacer uno de estos nuevos instrumentos, pero lo que me importa es que los conozcan y que vean cuál es su sentido. Y a partir de la próxima clase ya vamos a abordar un poco temas de redacción en internet, sobre todo en redes sociales. ¿Se ve esto que estoy mostrando, cierto? Sí se ve. Ya. Entonces, vimos lo que era un policy brief. Había yo decidido hacerlo de las minutas, pero creo que es muy confuso y me parece más importante ver el tema de los manuales de comunicación. Entonces, manuales de comunicación, al igual que el policy brief, son documentos que se generan al interior de las organizaciones y que están vinculados fuertemente al área de comunicaciones. Generalmente son los periodistas los que los tienen que hacer, los periodistas o los encargados de comunicación, a veces no necesariamente son periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es un manual de comunicación o un manual de comunicaciones. Es un documento que contiene básicamente todos los lineamientos, los parámetros, las normas comunicacionales que debe seguir esa organización. La gracia de este documento es que unifica un estilo comunicacional que deben seguir todas las acciones públicas, las acciones de difusión, ya sean externas o internas, todas las acciones que realice esa organización. Su uso es interno en el sentido de que quienes van a mirar este manual no son las personas de afuera de la organización, sino que son los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, o los departamentos de comunicación al interior de esta organización. O sea, el manual está hecho para ser utilizado por la misma organización, pero contiene procedimientos, lineamientos, parámetros sobre cómo comunicar interna y externamente. Podríamos decir que existen dos áreas o dos tipos de manuales de comunicaciones. Un manual de comunicación e imagen institucional que lo que establece es, por ejemplo, el plan estratégico de comunicaciones, los objetivos estratégicos que pueda tener, la visión, la misión de la organización. En el fondo es cómo esta organización pretende ser vista y quiere ser vista por otros. Entonces, saber, la persona que está a cargo de las comunicaciones tiene que saber cómo esta organización quiere ser vista, y los manuales es donde se encuentra o se debiera encontrar esta información. También en estos manuales se describen algunas acciones como la forma en que se relacionan con la prensa, con los medios de comunicación, o también la forma en que se relacionan con otras organizaciones. Y otra cosa importante es cómo se comunican al interior de la organización, cuáles son los procedimientos que se realizan. Esto ya también tiene que ver con el tamaño de la organización, etcétera, etcétera. Hay organizaciones que son más pequeñas que carecen, o bueno, en general yo diría que carecen de manuales de comunicación institucional.
Entonces, ahí no tener un manual puede ser perjudicial porque no hay claridad o no deja claridad respecto de cómo avanzar en términos de comunicación. A ver, vamos a ver unos ejemplos y les sigo explicando esto de por qué son importantes. Otra cosa o otra forma, otro tipo de manual tiene que ver con los manuales de comunicaciones, pero de las comunicaciones gráficas, de la imagen visual o de la imagen gráfica de la organización. Estos manuales de normas gráficas contienen la identidad visual de la organización. Vamos a ver qué es una identidad visual de la organización. Usualmente estos dos manuales pueden estar, puede ser el manual de normas gráficas, estar contenido en el manual de comunicaciones, ¿ya? Como una especie de anexo, apéndice o derivado, o pueden ser dos manuales distintos. Obviamente están relacionados porque las normas gráficas de una institución, la tipografía, el logo, qué sé yo, la construcción de eso tiene que ver con la misión institucional, con el plan estratégico, hay siempre un vínculo ahí. Pero como les decía, pueden encontrarlos juntos o pueden encontrarlos separados o como un apéndice de otro, etcétera, etcétera. Ya, acá por ejemplo, les quería mostrar. Por ejemplo, creo yo que se lo había mostrado antes, que es el manual de gestión de comunicaciones, ¿ya? De la Universidad de los Lagos. Acá sale la tabla de contenidos. Ellos hacen una división. Todo lo que contenga el manual va a depender de cuáles son las acciones comunicacionales que se determinen en el plan estratégico, ¿ya? Porque, por ejemplo, si parte importante de la estrategia comunicacional es aparecer en prensa, tener presencia en los medios, tienen que haber vocerías. Vocería es quién habla a los medios. ¿Qué persona de mi organización va a hablar a los medios? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Entonces, en este manual está contenida esa información. ¿Ya? Si se fijan, aquí dice comunicación corporativa. El primer punto es vocería corporativa. Vamos a ver de qué se trata eso. Las vocerías son un aspecto de la gestión profesional, bla, 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 bla. Un buen o mal vocero puede hacer la diferencia en la imagen pública que proyecta la institución. Los voceros son los representantes de la universidad ante los medios de comunicación. Por lo tanto, su opinión es siempre la opinión oficial de la universidad. En su performance descansa la imagen pública de nuestra organización en todas las situaciones en las que se da la cara ante los medios. Entonces, este manual, como yo les decía, es de uso interno. Lo hizo el área de comunicaciones, pero por ejemplo, este manual puede ser leído por el departamento de Derecho, por ejemplo. Y el vocero o quien ejerza alguna vez la vocería tiene que saber que tiene una responsabilidad, como se indica en el manual, de dar su opinión, pero tener en cuenta que la opinión de él es la opinión oficial de la universidad. Entonces, toda esa información está contenida en el manual. Las universidades son organizaciones grandes, entonces el nivel de detalle que hay en un manual también va a estar relacionado con la amplitud de la audiencia, del público, si tienen distintos departamentos, distintas facultades, qué sé yo, obviamente ahí el nivel de detalle va a variar. Acá habla como de algunos procedimientos que tiene que tener ese vocero. ¿Ya? Habilidades, por ejemplo, dice, todo vocero deberá conocer y manejar ciertas habilidades básicas de comunicación verbal y no verbal, deberá estar entrenado y seguir las recomendaciones de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Entonces aquí está todo determinado, vocería corporativa. A partir de la puesta en vigencia de este manual y como forma de planificar mejor las acciones comunicacionales,
La universidad contará con la siguiente nómina de quienes son las únicas personas autorizadas para hablar en nombre de nuestra institución en sus diferentes sedes. El rector, los vicerrectores, el asesor jurídico, el secretario general, el director de comunicación, el director de docencia. Entonces, esto es un manual que dice quiénes son los voceros, quiénes pueden hablar. Y esto lo tienen que tener claro todos dentro de la organización. Porque, por ejemplo, si llegan, no sé, los medios llaman a la organización y dicen, quiero hablar con alguien, quiero no sé qué, el área de comunicaciones tiene que saber a quién derivar. Tiene que saber decir, bueno, te voy a comunicar con esta persona que es el vocero autorizado, qué sé yo. Todo eso, todo ese procedimiento tiene que estar, si la organización así lo determina, establecido en un manual. Y lo del manual es importante porque le permite dar continuidad a la labor comunicacional de una organización. Si ustedes trabajan en organizaciones se van a dar cuenta que, bueno, si llegan, por ejemplo, a dirigir un área de comunicaciones y no hay nadie más en esa área, ustedes lo primero que van a necesitar es saber qué se ha hecho antes. Cuál es el estilo de la comunicación, cuáles son las prácticas que se han llevado a cabo, entonces van a tener que ahí revisar. Pero lo que les salvaría a ustedes realmente es saber si hay un manual, si alguien ya hizo un manual de las comunicaciones. Ahí va a sintetizar la forma o el estilo comunicacional de esa organización. Si no está hecho, ustedes lo pueden hacer. Y hacer un manual implica hacer un trabajo de investigación dentro de la organización, entender un poco la cultura de la organización, diseñar un plan estratégico, y a partir de eso empezar a construir este manual. Y le da continuidad porque el trabajo comunicacional muchas veces cambia dependiendo de la persona a la que esté ahí, como trabajando en el área de comunicaciones, y eso puede afectar la imagen institucional. Si hay un encargado de comunicaciones que, por ejemplo, le da más prioridad a las apariciones en medios digitales, y versus otro que estuvo antes que le daba más prioridad a la aparición en tele, eso obviamente va a afectar la visibilidad y la presencia en los medios de la organización. Entonces, si eso está establecido ya en un manual, por ejemplo, la estrategia de comunicación dice que vamos a afrontar todos los frentes informativos, medios digitales, tele, qué sé yo. Si eso está establecido en un manual, o está en la estrategia de comunicaciones que está dentro de un manual, eso ya queda mucho más claro para estas personas que van llegando, en el caso que haya rotación de periodistas y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con que le permite dar continuidad a la forma o al estilo de comunicación que se va generando. Pero los manuales contienen muchas más cosas, o sea, no solamente el tema de las vocerías y el tema de la estrategia. Les dejo esto para que ustedes puedan ir mirando esto. Por ejemplo, acá contiene como cuáles son las acciones comunicacionales que realiza la organización. Por ejemplo, está estipulado que van a organizar, no sé, por ejemplo, conferencias de prensa o puntos de prensa. ¿Qué características tienen que tener estos puntos de prensa? Tenemos que poner un pendón de la organización, tenemos que dejar claro, por ejemplo, que siempre hayan 3 personas hablando. Por ejemplo, acá dice se da un plazo de 15 minutos a la espera que lleguen los periodistas, también se las cantan a los periodistas. ¿Viste? Entonces, todo eso está contenido en el manual. ¿Bien? Acá está el manual de comunicación de la Universidad Finisterra. Y acá parte de mucho más, como de mucho más arriba o en un nivel mucho más profundo. Entonces, para entender el estilo comunicacional, primero acá introducen al tema de los valores, de la identidad, cuáles son los propósitos que busca la universidad, etcétera, etcétera. Cuáles son los conceptos importantes. Es un estilo de manual que quizás es menos práctico,
pero que contiene información importante y que puede delimitar las acciones de las áreas de comunicación. Nuestro escudo, acá tienen como la estrategia. Ustedes pueden ver que hay como distintos estilos de hacer un manual y eso va a depender de la organización, ¿ya? De la organización en la que ustedes estén. Por eso, si llegasen ustedes a tener que elaborar un manual, van a tener que hacer una investigación dentro de su misma organización, ¿ya? De qué se quiere comunicar, cómo se quiere comunicar, cuál es la cultura organizacional aquí, cómo esto se relaciona con el plan estratégico de comunicación o con la estrategia de comunicación, etcétera, etcétera. Pero es un documento. Acá, por ejemplo, describe el tema específico de quienes están en el área de comunicaciones, ¿ya? Y cuáles son sus funciones, salen sus correos y qué sé yo. Consejos prácticos para voceros. Aquí para las universidades el tema de las vocerías es importante porque les da visibilidad, prestigio, hablar como expertos en un tema, etc. Ahora, aquí cómo se escriben los comunicados de prensa. ¿Qué tipo de letra, qué tipo de cuña van a utilizar? ¿Debe incluir o no el logo? Acá dice que sí, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están contenidas en un manual. Y el otro tipo de manual del que yo les estaba hablando, que a veces, como les decía, está contenido uno en el otro, pero a veces son documentos separados, son manuales de normas gráficas, ¿ya? Que contienen la identidad visual de las organizaciones. Como dice acá, contiene la identidad visual, y la identidad visual, ¿qué es? Es el conjunto de elementos gráficos que representan la personalidad o la identidad de un proyecto o de una organización en este caso. Un proyecto pues es mucho más amplio, puede ser por ejemplo una campaña comunicacional también tiene su propia identidad visual. Incluso, por ejemplo, este mismo PowerPoint que yo estoy haciendo tiene su propia identidad visual, tiene una tipografía, tiene colores, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante la identidad visual para una organización? Esta información tiene que quedar clara, no explícita, pero es el sentido que tiene ese manual. Permite que el proyecto, la organización o la marca sea reconocida, permite diferenciarse de otros proyectos, de otras instituciones, de otras organizaciones, influye en la percepción del proyecto o la organización, la percepción pública que exista, influye en la identidad visual, y es parte crucial de la estrategia comunicacional. ¿Por qué? Porque contribuye a entregar un mensaje. ¿Y cuáles son estos componentes más explícitos o más evidentes de una identidad visual? Es el logo de una organización, el tipo de letra o la tipografía que utiliza esa organización, los colores, es decir, la paleta de colores que están relacionadas con el logo, pero también que identifican a esa institución, y la forma en que todos estos elementos se articulan, ¿ya? No son estos elementos, no están cada uno por su lado, ¿ya? Hay una conexión entre todos ellos. Entonces todo esto junto conforma la identidad visual. Y esta identidad visual también tiene que tener su propio manual. Si yo quiero comunicar y quiero escribir, por ejemplo, una nota de prensa o un comunicado de prensa, necesito el logo, necesito recurrir a un documento que me diga cuáles son, por ejemplo, los usos que tiene ese logo. ¿Lo puedo o no poner en el comunicado en la parte superior izquierda, por ejemplo? Hay manuales que van a ser así de explícito y van a decir, no, el logo solamente puede ir centrado. Entonces, como periodistas de organizaciones, ustedes tienen que
conocer si existen estos manuales para respetar esas normas. Por ejemplo, hace tiempo estuve trabajando en un proyecto de la Unión Europea, y la Unión Europea exigía que su bandera, la bandera de la Unión Europea, que es la bandera esta azul con una estrellita amarilla, estuviera presente en todos los documentos que tuvieran relación con ese proyecto. Y había un manual de cómo usar la banderita, o sea, de cómo usar el logo. Entonces, por ejemplo, si yo estaba haciendo una página web, ahí habían formas de poner el logo, ¿ya? Porque a veces los logos tienen distintos colores, qué sé yo, pero son usos permitidos. Entonces hay usos que no son permitidos, y todo eso va a estar contenido en el manual. Entonces, para yo saber cuál era el uso permitido de esa banderita, tenía que recurrir a ese manual, al manual de la Unión Europea, el manual de comunicaciones de la Unión Europea, sobre el uso de su logo, que era la banderita esta que tiene estrellitas amarillas. Se podía usar en blanco y negro en algunas ocasiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, por ejemplo, como les decía, en los manuales de comunicaciones pueden tener contenidos, por ejemplo acá, este lo tiene. Este manual de comunicaciones de la Finisterra tiene todo en un mismo documento. Tiene el manual de normas gráficas y el manual de comunicaciones. Entonces, vamos a ver un poquito más explícito. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano tiene un manual de normas audiovisuales, ¿ya? Así le pusieron, pero es similar a lo que les digo de las normas gráficas, ¿ya? Seguramente acá también incluye otros elementos, ¿ya? No solamente lo gráfico. Pero acá explica cómo usar el logo, cuáles son los usos permitidos del logo. Entonces, para asegurar una correcta visualización, es necesario reservar un área alrededor del logo, ya que sería esa área como amarillita que sale. Logos de uso interno. ¿Ya? Acá pueden ver un logo de uso interno, que es de la Dirección de Comunicaciones y Extensión, y hay dos modalidades. ¿Cuáles son los colores? Estos son los colores oficiales. Ustedes saben que estos códigos cambian. O sea, estos códigos, no cambian, perdón. Estos códigos son importantes porque los colores en distintos programas de diseño gráfico o incluso en procesadores de texto que usan paletas de colores, estos colores pueden al ojo humano parecer iguales, pero lo importante es fijarse en los códigos. Entonces, si ustedes están haciendo un pendón, por ejemplo, y necesitan poner el logo de la organización, necesitan tener el código exacto de ese color, porque si le dicen, no, es rojito, o es morado, quizás qué morado va a llegar, y ahí van a transgredir el logo, o sea, lo van a ultrajar, ya no va a ser el logo, porque va a perder la esencia y va a perder los colores originales. Y los logos igual, hay todo un rollo con los derechos de autor de los logos, etcétera, etcétera. Porque son en el fondo marcas que están registradas, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, tienen estos colores. Este color secundario, no sé qué, no lo he visto yo. Secundario se ha definido para acompañar el logo institucional en gráficas normales, que no sean parte de las campañas específicas, etcétera, etcétera. Los colores están exactamente el tipo de gris que se usa en el logo de la academia. Y acá esto es importante, usos que no son aceptados. Eso también lo contiene un manual. Estos usos no son aceptados, que es como distorsión de las dimensiones, alteración de los elementos, que esta pelotita está más grande parece aquí. Acá hay otra tipografía, acá bueno, se usan versiones antiguas del logo, con otros colores, acá con una foto. Estos son usos que no son aceptados. Acá la tipografía del logo y de la imagen más corporativa, de la imagen marca de la universidad. Entonces, este es un ejemplo de un manual de imagen de identidad visual. Están los colores, la tipografía, el logo.
y cómo se relacionan entre ellos. Acá hay otro manual de normas gráficas, que es de la imagen, esto de marca Chile, que es como, es la, no sé cómo llamarlo esto, pero es una especie de organización que se preocupa de potenciar una imagen específica de Chile en el exterior, ¿ya? Entonces tiene este logo, acá sale cuáles son los tamaños, cómo se construyó, para que se respete, área de seguridad, por donde no se puede estar encima de ese logo, el tamaño mínimo aceptado es este, de 1,5 centímetros, hay dos versiones que se pueden utilizar, versión en blanco y negro, la paleta de colores, la tipografía y usos incorrectos, que son todas las variaciones que uno puede hacer en un arranque creativo del logo, pero según los manuales no son aceptadas, ya como ponerle así sombra, cambiar los colores, la tipografía, etcétera, etcétera. Y como les decía, hay veces que estos manuales de comunicación, como este de la Finisterra, contienen ambos. Tienen, por un lado, cuáles son los lineamientos estratégicos de la comunicación y cómo se va a relacionar o cómo se va a efectuar cada acción comunicativa, ya sea desde un comunicado de prensa, una vocería, una conferencia de prensa, una campaña que se derive de la organización, todo eso, pero además algunos manuales contienen esta imagen visual o la identidad visual de los proyectos. Entonces especifican cuál es el logo, cuál es la tipografía que se va a utilizar, etcétera, etcétera. Y los manuales podríamos decir que son como la Biblia que tienen las organizaciones para preservar su identidad comunicacional y su identidad visual. Y por eso es importante que ustedes sepan, bueno, uno, que existen estos documentos que son creados por las mismas organizaciones, y que a lo mejor a ustedes les va a tocar crear un manual como este. Lo que les quería contar era, bueno, ya sobre un poco la importancia que, o sea, de por qué es importante esto de tener un logo, o sea, no de tener un logo, de tener un manual escrito, ya sea digital o impreso, qué sé yo, porque al final permite un poco o contribuye a darle mucha más sostenibilidad en el tiempo al área de comunicaciones de una organización. Entonces, si bien es un producto en particular, pero es un producto que es importante para el trabajo de la misma organización. Cuando yo estaba, bueno, no voy a hablar de nuevo de mis trabajos, pero es que de ahí es como donde viene lo que yo sé. Cuando yo estaba trabajando en Elige Educar, en esta organización, y cuando llegué estaban haciendo el manual de comunicación. Entonces fui parte como de todo el proceso de creación. Y ahí estaban siendo asesorados por una agencia de comunicaciones externa que se dedican un poco a esto. Y ellos eran los que elaboraban, por ejemplo, ellos habían hecho la propuesta de logo, habían hecho el trabajo de diseño. Y también después eran los que armaban el manual. Pero obviamente los lineamientos, lo que tenía que ir en el manual, se los dictaba la organización y el área de comunicación. Entonces se empezó a crear ese manual para que quedara un precedente de cómo se tenían que gestionar las comunicaciones ahí. Cuando me fui a trabajar a la Fundación Sol, no había nada, no había manual de comunicaciones. Yo empecé a hacer uno, nunca lo terminé, la verdad, porque igual es un trabajo que requiere de todo un equipo, o sea, no es solamente un trabajo que ustedes como periodistas van a hacer solos, porque en ese manual, como se contiene información importante que tiene que ver con cómo se proyecta hacia afuera la imagen de la organización, no puede ser algo que solamente se decida
por un área de comunicación. Entonces, ahí mismo trabajamos en algunos proyectos, y en esos proyectos desarrollamos cierta identidad visual, pero en esos proyectos, por ejemplo, teníamos que incluir la imagen de la fundación, o qué sé yo. Y era difícil porque yo no sabía cuáles eran los usos permitidos del logo. O sea, obviamente al final era lo que uno decía, pero no siempre va a existir esa libertad. Entonces, por eso es importante que existan esos logos. Y además le da continuidad, porque, por ejemplo, ahora yo le di un uso al logo en particular en ese tiempo, que potenció la imagen de esta organización. Ahora han pasado 5 años, puede haber otra persona ahí que no tenga tampoco un manual, y le va a dar otro uso. O va a hacer otras cosas con esa imagen visual, y a lo mejor no va a ser igual a lo que se hizo antes. Entonces, puede mostrar o verse cierta inconsistencia. De hecho, si ustedes pueden ver algunas cosas gráficas de la misma Fundación Sol, hay una línea común, hay un uso de colores en particular, pero también han habido varios cambios en esa gráfica. Esto es el aspecto más visual, sobre todo en los que están en las redes sociales. Todo eso debiera estar escrito en un manual, para que quien tenga que ejecutarlo alguna vez lo pueda leer y lo pueda entender y lo pueda llevar a cabo. Entonces, a eso me refiero con darle un poco de sostenibilidad al área, que pueda no solo depender de las personas que están ahí, porque las personas que están ahí pueden irse después a otro trabajo, pueden ser removidas, cambiadas a otra área, qué sé yo, pero lo que va a quedar ahí son las reglas o los lineamientos que se establecieron antes, y eso le va a dar más consistencia a la imagen institucional, ¿ya? No va a estar cambiando en la medida que cambien las personas de ahí. Y también obviamente facilita el trabajo y no hay que estar pensando sobre cada cosa, cada vez que haya que hacer algo. No sé si tienen alguna duda. Yo no, profe. Pues claro, ¿Alguna gracias. pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ya. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí la clase. Les voy a mandar a las personas que enviaron el documento con comentarios para que puedan empezar a trabajar en su policy brief final. Si tienen dudas también con eso me escriben, y a partir de la próxima semana ya vamos a empezar como un tema nuevo, que es comunicar o redactar en redes sociales, y eso también es parte de lo que van a tener que hacer ustedes a partir del policy brief, ¿ya? ¿Profe? Dígame. ¿Los comentarios los vas a subir al aula? Sí, ahí donde mismo ustedes pusieron su trabajo, ¿Ya? ahí les voy a poner les voy a devolver el documento. Ya, profe, que sabe que nosotros sí nos dio los comentarios ahora, pero como que enganché como a la mitad hasta el final. Ya, ok. Me metí de un pensé. Ok, voy a hacer un pantallazo para ver a los que están presentes, porque siempre se me olvida y después no pongo la asistencia y me reta. Ya. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Ya, profe, gracias. Ya, profe, nos vemos. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, que que estén esté bien. bien. Cuídense. Chao, profe. Igualmente usted, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao. Profe, Dígame. hola, soy Roberto. Quería preguntarle una cosita ahora antes de que cuando fueran el resto de mis compañeros. Dígame. Sí, lo que pasa es que yo con mi compañero, que es Ramón Vargas, hemos estado con una carga media intensa laboral, cada uno por su lado, y no alcancé a entregarle el avance, pero se lo puedo mandar ahora en un ratito más. Bueno, sí, envíamelo. Mira, no prometo que pueda responder
hoy, No, pero para que usted sepa de qué se trata y cuál es el tema y todo. Y nos ok, interesa su opinión también. ok, sí, envíalo nomás, no hay problema. Muchas gracias, profe. Lo que se me olvidaba decirle era que el tema, para que usted lo sepa, es periodismo, libertad de prensa y pandemia. ¿Ya? Y los documentos de los cuales nos vamos a avanzar son un informe Reuters que salió recientemente, que habla un poco como la prensa, cuál ha sido el rol de la prensa digital en esta crisis que han habido, tanto sanitarias como sociales en el mundo, y también un informe de la UNESCO que salió en el cual Chile también ha retrocedido bastante en el tema de cómo el acceso a información que sea, por así decirlo, variada y que no obedezca solamente a lo que grandes conglomerados económicos opinan. Eh, Parece como una buena problemática o parece bien identificada. exacto, a lo que le quería decir es que nos vamos a avanzar en esos informes importantes y obviamente en el caso hipotético de que se modifique la ley 19.733 en algún momento y asumiríamos como, digamos, la parte que hace la sugerencia, digamos, como la Asociación de Periodistas de Chile. Ah, perfecto, ya entiendo. Así que si a usted le parece bien ese caso, así vamos a proceder y ahora yo más rato le entrego los detalles al respecto. Sí, suena bien, o sea, suena bien, suena muy factible y dentro de dentro de lo que le estoy pidiendo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahí le cuento los detalles entonces. Bueno, Hasta bueno, luego, profe. chao, chao, que estés bien.